Te invito a seguir nuestro podcast, suscríbete al canal de YouTube y activa la campanita, así no te perderás este maravilloso contenido. Capítulo 4. La Iglesia entre los gentiles desde el Concilio de Jerusalén, 50 después de Cristo, hasta el martirio de Pablo, 68 después de Cristo. Por la decisión del Concilio en Jerusalén, la Iglesia quedó libre para iniciar una obra mayor destinada a llevar a toda la gente, de toda raza y de todo país, al reino de Jesucristo. Se esperaba que los miembros judíos de la Iglesia continuasen en su obediencia a la ley judaica, aunque las reglas se interpretaban ampliamente por tales líderes como Pablo. Sin embargo, los gentiles podían entrar al redil cristiano mediante una fe sencilla en Cristo y una vida recta, sin someterse a requisitos legales. Para nuestra información de los sucesos que siguieron en los próximos 20 años después del Concilio de Jerusalén, dependemos del libro de los Hechos, las cartas del apóstol Pablo y del primer versículo de la primera epístola de Pedro, que a lo mejor se refiere a países visitados por este apóstol. A estas fuentes de información pueden agregarse algunas tradiciones, que al parecer son auténticas, del periodo que vino a continuación de la época apostólica. El campo de la Iglesia es ahora todo el Imperio Romano, que consistía de todas las provincias al margen del mar Mediterráneo y también algunas tierras fuera de sus fronteras, en especial hacia el este. Veremos que sus miembros gentiles seguían aumentando y los miembros judíos disminuyendo. A medida que el Evangelio ganaba adeptos en el mundo pagano, los judíos se alejaban de él y su odio se hacía cada vez más amargo. Durante esta época, casi en todas partes eran los judíos los que instigaban persecuciones en contra de los cristianos. Durante aquellos años, 3 líderes se destacan con prominencia en la Iglesia. El principal es San Pablo, el viajero incansable, el obrero indómito, el fundador de iglesias y eminente teólogo. Después de San Pablo, San Pedro, cuyo nombre apenas aparece en los registros, pero que Pablo lo reconoció como una de las columnas. La tradición nos cuenta que el apóstol Pedro estuvo por algún tiempo en Roma, encabezó la iglesia en esa ciudad y murió allí como mártir alrededor del año 67 después de Cristo. El tercero de los nombres grandes de este periodo es el de Santiago, un hermano más joven de nuestro Señor y cabeza de la iglesia en Jerusalén. Era un fiel conservador de las costumbres judías y se le reconoce como líder entre los cristianos judíos. Sin embargo, no llegaba al extremo de oponerse a que el Evangelio se predicase a los gentiles. Este apóstol escribió la Epístola de Santiago. Lo asesinaron en el templo alrededor del año 62 después de Cristo. Así es que los 3 líderes de este periodo, además de otros muchos menos destacados, dieron la vida como mártires de la fe. La historia de estos años, según aparecen en los últimos 13 capítulos del libro de los Hechos, solo informan de la obra del apóstol Pablo. Sin embargo, es de suponer que existieran muchos otros misioneros porque poco después del final de esta época, se mencionan iglesias en países que Pablo nunca visitó. El primer viaje de Pablo por alguna de las provincias interiores de Asia Menor ya se ha mencionado. Después del Concilio de Jerusalén, Pablo emprendió un segundo viaje misionero. Con Silas o Silvano de compañero, salió de Antioquía de Siria, visitó por tercera vez las iglesias en el continente fundadas en su primer viaje, llegó a la costa del mar Egeo, a Troas, el sitio de la antigua Troya, y luego se embarcó rumbo a Europa, llevando el Evangelio a ese continente. En la provincia de Macedonia, Pablo y Silas establecieron iglesias en Filipos, Tesalónica y Berie. Fundaron una pequeña grey en la ciudad de la cultura, Atenas, y una fuerte congregación en Corinto, la metrópoli comercial de Grecia. Desde Corinto Pablo escribió 2 cartas a la iglesia de Tesalónica, siendo estas sus primeras epístolas. Luego navegó hacia el este a través del mar Egeo para hacer una breve visita a Éfeso, en Asia Menor. Después fue por el Mediterráneo a Cesarea y llegó a saludar a la iglesia madre en Jerusalén. Luego, regresó a su punto de partida en Antioquía de Siria. En sus viajes de 3 años, por tierra y mar, abarcó más de 3.219 kilómetros. Fundó iglesias en 7 ciudades importantes y abrió, por así decirlo, el continente imperial de Europa para la predicación del Evangelio. Después de un breve periodo de descanso, Pablo empezó su tercer viaje misionero. Una vez más partió de Antioquía, pero destinado a terminar en Jerusalén como preso en manos del gobierno romano. Al principio su único compañero fue Timoteo,
quien se le unió en su segundo viaje y quien permaneció hasta el fin como su fiel ayudante e hijo en el Evangelio. Sin embargo, un buen número de compañeros estuvieron con él antes del final de este viaje. Para comenzar, visitó las iglesias en Siria y Cilicia. Aquí, sin dudas, incluyó su lugar de nacimiento, Tarso. Luego pasó por su antigua ruta y visitó por cuarta vez las iglesias de su primer viaje. No obstante, después de cruzar la provincia de Frigia, en vez de volver hacia el norte a Troas, fue rumbo al sur a Éfeso, la metrópoli de Asia Menor. Aquí permaneció por más de 2 años, la temporada más larga que residió en un mismo lugar durante todos sus viajes. Su ministerio tuvo gran éxito. El resultado no solo se manifestó en la iglesia de Éfeso, sino también en la propagación del Evangelio por toda la provincia. Pablo fundó, directa o indirectamente, las 7 iglesias de Asia. De acuerdo a su método de volver a visitar las iglesias, de Éfeso navegó a Macedonia, visitó a los discípulos en Filipos, Tesalónica y Berie, también a los que estaban en Grecia. Al regresar, emprendió el viaje por la misma ruta para hacer una visita final a aquellas iglesias. Después navegó a Troas y de allí pasó por la costa de Asia Menor. En Mileto, el puerto de Éfeso, pidió que buscaran a los ancianos de esta iglesia y les dio un conmovedor discurso de despedida. Luego emprendió de nuevo su viaje a Cesarea y subió hacia Jerusalén. En esta ciudad terminó su tercer viaje misionero porque, mientras adoraba en el templo, el populacho judío lo atacó. Los soldados romanos lo rescataron y, para su propia seguridad, lo llevaron a la fortaleza llamada Antonia. El tercer viaje misionero fue tan largo como el segundo, excepto los 483 kilómetros entre Jerusalén y Antioquía. Sus resultados más sobresalientes fueron la imponente iglesia de Éfeso y 2 de sus epístolas más importantes. Una de estas fue a la iglesia de Roma en la que exponía los principios del Evangelio según los predicaba él mismo. La otra fue a los Gálatas, dirigida a las iglesias de su primer viaje, donde los maestros judaizantes habían pervertido a muchos de los discípulos. Después de su arresto, Pablo permaneció más de 5 años en la prisión, por poco tiempo en Jerusalén, luego 3 años en Cesarea y, al menos, 2 años en Roma. Podemos considerar este peligroso viaje de Cesarea a Roma como el cuarto viaje de San Pablo porque, aún en cadenas, Pablo era un misionero que hacía uso de toda oportunidad para predicar el Evangelio de Cristo. La causa inmediata del viaje fue su petición, en calidad de ciudadano romano, de que el emperador de Roma lo juzgara. Sus compañeros fueron Lucas y Aristarco, que pudieron haber navegado como sus sirvientes o ayudantes. También iba a bordo un grupo de criminales convictos que los llevaban para Roma a fin de que murieran en los juegos de gladiadores, además de los soldados que los guardaban y la tripulación de la nave. Podemos estar seguros de que en esa larga y peligrosa travesía, todos estos compañeros de viaje del apóstol escucharon el Evangelio. Así como en Sidón, Mira y Creta, donde la nave se detuvo, Pablo pudo proclamar a Cristo. Sabemos que convirtió a muchos en la isla de Melite, Malta, donde después de la tormenta se detuvieron 3 meses. Al fin Pablo llega a Roma, la ciudad que por muchos años fue la meta de sus esperanzas. Aunque se trataba de un preso en espera del proceso, tenía una casa alquilada donde vivía encadenado a un soldado. Su primer esfuerzo fue, como siempre, alcanzar a los judíos. Por lo tanto, celebró una reunión durante todo un día con ellos. Sin embargo, al comprobar que solo unos pocos estaban dispuestos a aceptar el Evangelio, se volvió a los gentiles. Por espacio de 2 años su casa fue una iglesia en la que muchos encontraron a Cristo, en especial entre los soldados de la guardia del pretorio. Sin embargo, su obra mayor en Roma fue escribir 4 epístolas que se cuentan entre los tesoros de la iglesia, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Hay buena razón para creer que después de estar 2 años en la prisión, Pablo fue absuelto y puesto en libertad. Bien podemos considerar los 3 o 4 años de libertad de Pablo como la continuación de su cuarto viaje misionero. Encontramos alusiones o esperanzas de hacer visitas a Colosas y Mileto. Si estaba tan cerca de Éfeso, como lo estaban estos 2 lugares, casi podemos estar seguros de que visitó esa ciudad. También visitó la isla de Creta, donde dejó a Tito a cargo de las iglesias, y Nicópolis en el mar Adriático, al norte de Grecia.
La tradición declara que en este lugar lo arrestaron y enviaron de nuevo a Roma donde, en el año 68 después de Cristo, sufrió el martirio. A este periodo pueden pertenecer 3 epístolas, primera de Timoteo, Tito y segunda de Timoteo, su última carta, escrita desde su prisión en Roma. En el año 64 después de Cristo, un gran incendio destruyó gran parte de la ciudad de Roma. Se ha dicho que el fuego lo inició Nerón, el peor de todos los emperadores romanos, pero esto se discute. Es cierto que la opinión pública acusó a Nerón de este crimen. A fin de librarse, Nerón declaró que habían sido los cristianos los que incendiaron la ciudad. De esta manera dio comienzo a una terrible persecución. Torturaron y mataron a miles, entre ellos San Pedro, a quien crucificaron en el año 67 después de Cristo, y San Pablo que murió decapitado en el año 68 después de Cristo. Estas fechas no son muy seguras, los apóstoles pueden haber sufrido el martirio 1 o 2 años antes. Es una de las venganzas de la historia que en aquellos jardines de Nerón, donde quemaron a multitudes de cristianos como antorchas vivas mientras el emperador paseaba en su carruaje, son ahora el asiento del Palacio del Vaticano, el hogar del Pontífice Católico Romano y del Templo de San Pedro, el edificio más grande de la fe católico-romana. Cuando se celebró el Concilio de Jerusalén, 50 después de Cristo, ningún libro del Nuevo Testamento se había escrito y la Iglesia dependía, para su conocimiento de la vida y enseñanzas del Salvador, de las memorias de los primeros discípulos. Sin embargo, antes de finalizar este periodo, 68 después de Cristo, una gran parte del Nuevo Testamento estaba en circulación, incluyendo los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, las epístolas de San Pablo y Santiago, primera de Pedro y tal vez segunda de Pedro. En el próximo capítulo hablaremos de la Edad Sombría. No olvides suscribirte y compartir este contenido.